Gracias por la invitación. Un gusto para nosotros, doctor. Siempre nos gusta poner sobre la mesa este tipo de temas, crear conciencia, hablar de lo que significa la prevención. Y en este caso nos toca hablar de lo que es el cáncer de colon. En lo personal siempre sentí que era una de las patologías donde uno, por allí haciéndose los controles o estando atento a algunos síntomas y yendo a tiempo al doctor, puede llegar a prevenirlo. Entonces yo le pediría que me diga, Doc, en qué momento yo tengo que estar atento o en qué cosas tengo que estar atento para poder acercarme a la consulta. Bueno, el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes que tenemos en nuestra población. Y el momento en el que hay que hacer los estudios es más o menos aproximadamente para una persona que no tiene antecedentes familiares, es decir, que tiene un riesgo estándar de poder tener el cáncer, es actualmente los 45 años. Sí. Empezar a hacer, tener conductas de prevención del cáncer de colon. Para una persona que tiene antecedentes familiares, depende si esos antecedentes familiares son de un familiar muy cercano, de primer grado, y si ese familiar tuvo el cáncer de colon, sobre todo antes de los 60 años, esa edad del punto de corte para empezar a estudiar a la persona es debajo de los 45 años. Idealmente aproximadamente 10 años antes del caso que tuvo el familiar. Para una persona, supongamos de más de 45 años, no hay que esperar que tenga algún síntoma para estudiarse. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cánceres de colon aparecen son esporádicos, es decir, sin antecedentes familiares. Entonces esas personas deberían hacerse los estudios de screening para la patología sin esperar que tengan un síntoma. Como en otras poblaciones, como las mujeres se hacen los PAP, la mamografía para screening de cáncer de mama, el hombre el estudio de la próstata, para ambos sexos sería el screening de cáncer de colon. Y los métodos que tenemos para estudiar hay varios. Uno es, por ejemplo, el estudio de sangre oculta en materia fecal, pero tiene sus problemas de sensibilidad de detección, digamos. ¿Por qué? Porque cuando aparece sangre en la materia fecal, la lesión ya es más avanzada. Por eso el patrón estándar que tenemos para el estudio de esta población, digamos que hacemos screening, es la colonoscopía, que es un estudio a través de un equipo que tiene una cámara, se ingresa al intestino grueso y se visualiza toda la mucosa desde el recto hasta el ciego, digamos, que es donde termina el intestino grueso. Y el objetivo sería detectar lesiones que puedan ser precursoras de cáncer de colon, que se llaman pólipos. Los pólipos, si se los deja evolucionar a través de los años, se pueden transformar en una lesión, van creciendo y se pueden transformar en un cáncer. Inicialmente son benignos, pero al crecer pueden esas células transformarse en cancerígenas. Doctor, le voy a proponer que hagamos algo juntos.
Porque yo entiendo que cuando uno va a una consulta, por ejemplo, no sé, muchas deposiciones o que cambia la consistencia, la misma, se hacen algunas preguntas, que son las preguntas que yo quiero que usted las haga, me haga, se las haga a la gente que nos está viendo, justamente para que se hagan en la casa y vayan a la consulta. Si voy con este tipo de síntomas, ¿no? No sé, ya sea porque, o no, me dijeron que tengo colon irritable, o que tengo SIBO, que está tan de moda en estos momentos esa palabra, ¿qué es lo que usted me preguntaría? Muy interesante la pregunta porque es algo muy práctico y que me parece de mucha utilidad. Es, si bien el paciente, bueno, una de las primeras cosas que le suelo preguntar es, además de la edad, si tuvo antecedentes en la familia de alguna patología intestinal o de tubo digestivo, de que sea cáncer, si tiene alguna otra enfermedad como una enfermedad inflamatoria intestinal, que es también una patología que predispone, si tiene antecedentes personales de cáncer en otro órgano o si tiene antecedentes de pólipos, y si tuvo algunos síntomas que pueden estar relacionados al cáncer de colon. Por ejemplo, pérdida de peso, anemia, cambio en el hábito del ritmo evacuatorio, ya sea o que tenía un ritmo normal y se constipa, o que al revés tiene diarrea, cualquiera de las dos cosas puede ser. Si tiene algún síntoma de dificultad para evacuar, como sensación de que tiene ganas de ir de cuerpo y no puede, o tiene sensación de que evacuó en forma incompleta. Si tiene algún dolor abdominal, sobre todo si es un dolor abdominal de un tiempo de evolución corto, por ejemplo, de unos meses de evolución, Sí. Porque hay personas que, bueno, te dicen en la consulta, no, yo tengo estos dolores de hace años, de que era adolescente. Bueno, esos casos, bueno, suelen ser en general de colon irritable. Por eso hago hincapié de que tenga un dolor nuevo. O otro síntoma puede ser el sangrado rectal cuando el paciente va de cuerpo, por ejemplo, la aparición de sangre en la materia fecal, que suele ser una de las cosas que más alerta al paciente en general. Claro. Eso sería como, ¿no? Y recién lo escuchaba atentamente, o sea, porque cuando pasa esto ya no es tarde, pero ya está avanzado el tema. Si yo llego a tiempo a la consulta, si se me detecta, ¿tengo chances de revertir ese diagnóstico? Sí. El concepto sería que no hay que esperar a tener síntomas. Claro. Porque el cáncer de colon, como la mayoría de los cánceres, cuando da un síntoma es porque está avanzado. Claro. Lo ideal es que uno venga a la consulta por el solo hecho de haber cumplido la edad o tener el antecedente familiar relacionado a pólipos o a cáncer de colon. Sí. Entonces uno le hace la colonoscopía, encuentra pólipo, se lo saca y ese paciente está curado. Claro. Cuando el paciente viene con pérdida de peso, anemia y sangrado digestivo, digamos, es muy probable que el cáncer esté avanzado. Y entonces la conducta terapéutica ya va a ser otra, digamos, en estos casos, va a ser algo más agresivo, no solamente una colonoscopía y sacarle un pólipo vía endoscópica, sí, sino una cirugía y todo
el arsenal terapéutico que hay para un cáncer de colon avanzado. Totalmente. Doc, cuénteme brevemente cómo es una colonoscopía para aquellos que no se la han hecho nunca. Bueno, O sea, hay una preparación previa. sí, la colonoscopía, primero el paciente debería hacer una entrevista con el médico. Eso yo creo que es muy importante para que el paciente sepa quién le va a hacer la colonoscopía, Sí. se explaye con, digamos, sus interrogatorios acerca de cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. Sí. El paciente tiene que tener una evaluación preanestésica, un laboratorio, una evaluación cardiovascular. Se le hace una preparación con un laxante previo, el día previo al estudio. Sí. Y después el paciente concurre al lugar donde se le va a hacer la colonoscopía. Se le hace una sedación profunda. Que no es anestesia total. No es que a una mucha anestesia gente le tiene miedo. Claro, es una sedación profunda. Sí. Es una sedación muy bastante segura. Sí. Si uno toma todos los recaudos, digamos. Y bueno, la colonoscopía, el paciente no va a sentir dolor. Sí. Por la sedación, digamos, no siente dolor. Lo más molesto de la colonoscopía es la preparación, que es el laxante que uno tiene que tomar previamente. Totalmente. Doy fe de eso. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted. Y ustedes en casa, ¿sí? Presten atención a todo eso. Se los digo por experiencia, no me gusta ser autorreferencial, pero yo tuve un caso muy cercano. Mi mamá falleció de cáncer de colon por haber llegado tarde a la consulta con todos estos síntomas que nos estaba comentando el doctor. La verdad que la colonoscopía es realmente es un estudio muy simple y no es doloroso, así que no le tengan miedo. Primero la consulta y después, si los médicos le sugieren la colonoscopía, es por algo y es muy importante hacérsela. Así que tengan en cuenta que es mejor prevenir que curar.